El proyecto básicamente apuntó a ver cómo funcionaron, cómo se implementaron las principales políticas públicas que se hicieron básicamente desde el Estado Nacional en 2020, que fueron IFE y ATP. Sobre el trabajo, en realidad uno podría pensar, bueno, ATP fue la política del 2020 destinada al trabajo, si bien IFE también de alguna manera atendió la cuestión laboral por el hecho de que fue destinada a trabajadores informales, pero fue una política por ahí un poco más indefinida en cuanto a su objeto, a su alcance, tuvo algunos problemas para la identificación de la población objetivo, en el sentido que en un principio se pensaba que iban a ser tantos, después fueron muchos más, entonces fue distinta. En cambio ATP fue una política ya diseñada de entrada, destinada a trabajadores formales, que bueno, fue muy efectiva desde sus objetivos y los alcances y incluso cuando uno mira las cifras, ¿no? del trabajo el año pasado, el anteaño pasado, perdón, uno ve que más o menos se mantuvieron, excepto por ese pico del segundo trimestre, se mantuvieron en los niveles prepandemia, pero bueno, no deja de ser una política que estuvo destinada al sector, digamos, formal, ¿no? Y de alguna manera todo el sector informal de la economía, que fue el que más sufrió la pandemia, quedó un poquito afuera porque IFE no alcanzó, digamos, a cubrir todas sus necesidades. Ese pico que vimos en el segundo semestre principalmente, que fue el momento en que estaba todo cerrado, que no se podía andar por la calle, que si vos salías te venía la policía, muchas veces ahí fue cuando los que peor la pasaron fue el sector informal, digamos. El sector formal en principio tuvo algunos problemas, ¿no? Sobre todo antes de que salga el IFE. Recuerdo que hubo algunas, o sea, que fueron de puro conocimiento, ¿no? Suspensiones o algunos problemas de despidos y demás, o empresarios que no pagaban los sueldos especulando a ver si el gobierno iba a hacer algo o no. Pero una vez que salió el ATP, o sea, que básicamente que es sobre todo por las reuniones también, los acuerdos que se llegaron entre el gobierno, UIA y CGT, que fue como la piedra basal, digamos, de después cómo se desarrolló el resto del año las relaciones entre trabajo y capital, o trabajo y empresario, ¿no es cierto? Pero para los trabajadores formales, una vez que eso pasó, si bien muchos vieron disminuidos sus ingresos, ¿no es cierto? Porque tuvieron un pequeño recorte, siguieron teniendo un ingreso fijo. El trabajador informal, por otro lado, tuvo, digamos, en los momentos el que no pudo reconvertirse a la virtualidad, en ese momento de cierre casi absoluto, de cierre casi total, le fue muy difícil y eso puede ser lo que explique en ese salto que se ve en el segundo semestre, sobre todo, tanto en términos de desempleo como de pobreza, que fue mucho mayor en Santa Fe que a nivel nacional, pero que acompañó, digamos, a nivel, digamos, local la cifra o la dinámica a nivel nacional. Después, cuando uno piensa en la pandemia y cómo afectó la pandemia a los diferentes sectores y demás, hay que ir viendo cómo se fue desarrollando a lo largo de todo lo que fue el año 2020, ¿no? Porque recordarás que en la medida que se iba pasando el año, se iban flexibilizando las distintas, que esta actividad ahora puede trabajar, que ahora podemos hacer, no sé, entre tal horario, que se fue flexibilizando, se fueron declarando algunas esenciales, otras también las volvieron para atrás, me parece. Entonces hubo toda una dinámica que fue media compleja, que se fue dando sector por sector. Entonces hay que ver en los sectores de la economía. Los sectores que en un principio fueron declarados esenciales, recuerdo agro, alimentos y demás, no tuvieron grandes problemas, por lo menos por lo que nosotros pudimos indagar en la gente que entrevistamos, porque nunca dejaron de trabajar. Después tenemos otros que a medida que fueron abriendo, se les fue aliviando la situación, pero muchas veces no alcanzaba con que ese sector, ya sea tanto para empresario como para trabajador, ¿no? Que ese sector abriera, porque bueno, no había gente circulando por la calle, o los horarios eran restrictivos, o había problemas en la cadena de suministros, qué sé yo, vos eras una empresa alimenticia y vendías, ponele sándwiches, y no tenías envases para envasarlo porque la empresa de plástico no era declarada esencial. Entonces, todo eso durante el 2020 se fue como afinando en las relaciones, y ahí es donde intervinieron, sí, estos mediadores que yo te comentaba, que acá en Santa Fe no lo vimos mucho, eso fue más una cuestión que se vio a nivel nacional, ¿no? Que se juntaron las
fue más que nada las cúpulas o a nivel central se fue negociando esa cuestión de cuál era esencial y cuál no era esencial. Pero eso un poco marcó la dinámica de cómo fue afectando los distintos sectores, ya sea grandes sectores, como uno puede pensar primarios, industria, comercio, como las distintas ramas. Hoy por hoy tenemos una base de datos, un archivo, digamos, de información en perspectiva comparada entre 8 ciudades, donde participaron 10 universidades, ciudades con situaciones muy diferentes, que nos permite no solo hablar de esta política a nivel del diseño o a nivel de cómo funcionó con los datos Quanti, que son los que están disponibles cuando uno mira fuentes oficiales, sino también desde la experiencia o el relato desde lo que se hizo más puntualmente en cada territorio, contado en primera persona por los beneficiarios y protagonistas.